Voy a montar, a ver cómo sale, el buscador tipo Spotlight. Y aquí sí le voy a dar un poquito de cariño al prompt, que no tengo preparado, y lo voy a hacer con plan. Venga, vamos a probar. Vamos a ver. Esto para el plan era con Shift Tab, creo. Creo que era Shift Tab. Plan, correcto. Composer no, lo voy a hacer con Sonnet. Ahora está el Opus 4.8. Potente. Venga, Sonnet. A ver. Quiero implementar un buscador tipo Spotlight para que reemplace el campo de búsqueda. La primera versión del Spotlight mostrará resultados de post del blog, hilos, recursos del hub y usuarios de la comunidad El orden dentro del Spotlight, el orden de los recursos lo dejo a tu criterio. La premisa es que el usuario vea, identifique fácilmente el tipo de resultados. ¿Le pongo algo más o no? En principio no me voy a meter ni en el diseño ni la... Venga, se lo voy a soltar así, si no... Sin nada. A ver. Imagino que cuando trace el plan meterá cosas de Supabase. Esto no lo sé, hablo sin saber, evidentemente. Y por las dudas, yo voy a abrir un navegador con el SQL Editor de Supabase, por si me da algún script para ejecutar. Muy buenas, Edith. ¿Qué tal? ¿Hoy se escucha bien? Sí, ¿no? Porque creo que no revisé el valor de la ganancia de Windows. Pero si no me decís nada, supongo que se escucha perfecto, dice Tomás. Pero muy bien. Muy bien. Aquí estoy en el dashboard de Supabase. Listo. ¿Cómo irá el Spotlight? Ya nos meteremos en el diseño, pero mientras que evidentemente también va a trazar dentro del plan un resultado de búsqueda. Bueno, sí. Lo que pasa es que ese Spotlight, también, además de que el usuario pueda pinchar en uno de los resultados, podría enviar al usuario a
un listado general. A ver, vamos a ver, Spotlight. El header abre un diálogo de Radix que monta search bar, un simple form. Ujú. Esta ventana me parece bastante cómoda, la del agente. Orden en grupos, hilos. Puso hilos delante. Bueno, ya veremos. Blog, recursos, usuarios. Archivos a modificar. Pam, 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 pam. Pues ejecutamos, ¿no? Y ejecutamos con Sonnet también, ¿no? Antonio, muy buenas. Tampoco debe faltar tú. Bravo. Venga, vamos a ejecutar. Que nos gustan los peligros. Lo que no cambia, el diálogo de Radix en header se mantiene intacto. El trigger botón lupa no cambia. Lo que no entiendo es por qué dice el diálogo de Radix en header se mantiene intacto. Debería. En fin, veamos. UI del Spotlight. Input con un icono de lupa, mismo estilo que text input. Si deja lo mismo que antes, no me va a gustar nada, pero bueno. Panel de resultados debajo del input, dentro del mismo panel de diálogo. Vale, es eso, lo del diálogo. Por cada grupo, chip de tipo, hilo, blog, vale, icono de identificador. Por cada resultado, título más subtítulo, autor, categoría, ok. Estado vacío. Instrucción, escribe para buscar. Estado sin resultado, mensaje de protección. Estado cargando. Me habré metido en un berenjenal. Navegación por teclado. Vale, guay. Al hacer clic o enter en un resultado, navegar con Use Navigate y cerrar el diálogo. Estáis hablando del ordenador que compartí en nuestra comunidad de Discord. Sí, ese es el que uso para trabajar a diario y el que viene de camino es uno igual, pero con una pantalla de 14 en lugar de 16. Pero igual de potente. Me voy a la escena de bytecode. Queda actualizar el header. Archivos creados, todo listo y sin errores de lint, resumen, vale. Pues se activa desde el... hay un montón de cosas, comportamiento. Pues toca probar, ¿no? A ver, me voy al browser donde tengo sesión del administrador. La voy a recargar por las dudas. Ok, vale. Bien, es que no busqué todavía. A ver, si yo busco Magnific, por ejemplo. Ok. Bien, y ya está... A ver, el diseño es horrible. Es horrible, pero no importa. Eso no importa ahora. Está en hilos, hay un hilo de Magnific y el recurso. Ahora me voy al recurso. Ahí hay un glitch un poco raro, pero vale. Entra aquí. Voy a buscar otra vez. A ver, ¿qué otra cosa podemos...? El otro recurso es el de... Bueno, prueba 3. Vamos a ir a donde estaba yo aquí. Vamos a buscar desde aquí. Me está dando también hilos porque debajo del recurso hay un hilo de charla. Vale, si yo por ejemplo me voy al blog, evidentemente esto va a funcionar en cualquier lado. Bien. Voy a buscar, a ver, los miembros. Voy a buscar a Tomás, que está aquí. Y yo voy a ir a...
aquí a los recursos y busco a Tomás. Funciona. Bueno, a ver, esto está bien, pero ya le pediré a la IA que busque problemas de seguridad y ese tipo de cosas, como hicimos con otras cosas cuando nos metimos con la base de datos y de optimización y demás. Lo que estaría bueno sería, no me gusta que el diálogo esté pegado al header. Vamos a empezar a pedirle, quiero verlo un poquito más ordenado. Dejadme pensar un momento. Voy otra vez a Bytecode y le voy a pedir, ¿dónde está la escena? Aquí. Aquí está la escena, va. A ver. Lo voy a poner por aquí. Voy a cerrar esto para que podáis ver vosotros. Sí. Cambios. Actualiza el diseño del diálogo. Ay, sí. Que sea flotante. En mitad de la pantalla. Ajústalo para que funcione bien en todos los breakpoints. Esto se lo voy a tirar a Composer. ¿Cómo lo veis? Que es de UI. Ajusta el tamaño de texto base. Ajusta todas las cadenas de texto del diálogo con el texto base, ajusta todas las cadenas de texto del diálogo usando como texto base el de 16 píxeles. Para los que son nuevos en el canal, todavía no estoy, se lo estoy pidiendo así para que lo moldee un poco más. Todavía no me estoy metiendo en diseño final. Nos puede interesar que el usuario, desde el Spotlight, desde los resultados que tiene, pueda ir a un listado general. Yo lo haría. Añade una opción para que el usuario pueda pulsar un botón que lo mande a una pantalla con los resultados, con los resultados organizados por tipo. La idea es que pueda leer mejor todo el contenido. ¿Algún comentario? Muy buena, Celi. Dice Tomás, etiquetándome, pásale una imagen del Spotlight, así quedan 0 dudas. Vale, voy a hacer una cosa. Si yo me voy a ir al otro navegador ahora mismo, que tengo abierta la sesión de un usuario normal, pero voy a buscar Spotlight. Ahora voy a compartir la pantalla. Bueno, Spotlight UI. O bueno, el de macOS. Joder, más fácil, ¿no? Tengo miedo que lo hagan. Mirad,
Aquí estoy, ¿veis? Firefox, correcto. Copiar imagen, me vuelvo a bytecode y le digo adjunto captura de pantalla para que lo uses como ejemplo. Siempre aplicando como ejemplo, pero aplica los estilos y los componentes que tenemos en el proyecto. En el proyecto. Pego la imagen. Ok, uy, no, así no quiero. Se la voy a pegar tal cual. Voy otra vez al navegador, copiar imagen. Claro, le di copiar enlace. Copy image. Ok. A ver, aquí hay comentarios. Te voy a leer después, Tomás, y a las demás personas. Venga, se lo lanzo. Y pone, para un próximo update, posiblemente el 15.0, podría mostrar un historial de búsqueda y algunos posts. Sí. Por eso yo hablé de la primera versión, porque yo sé lo que es trabajar con diseñar un Spotlight. Sabéis en cuál participé. Y eso es una carrera. Eso no termina nunca. Muy interesante también, ¿eh? Debo reconocer. Trabajar y meter y ordenar información en una cajita tan pequeña. Dice Tomás, si lo hace en Glass, yo creo que si le dije que lo haga utilizando nuestros estilos y nuestros componentes, que tampoco son muchos ahora, no lo va a hacer bien. Quizás lo que hace, en realidad tenemos algo de Glass. El propio buscador anterior tiene un mínimo Glass. Si usa eso no pasa nada. Lo que no quería es que coja el... Ahora que he vuelto a macOS, el Glass de Tahoe, madre mía, es demasiado glaseado. Ya lo terminó, ¿no? Pues sí, lo terminó. Cambios principales. El panel ya no va pegado al header. Queda centrado en pantalla. Vamos a probar. Recargo por las dudas. Bueno, bien. Todos. Bueno, voy a buscar, por ejemplo, Mag. Aquí está, es verdad, una cosa que no probé antes porque lo veía muy pequeñito. Todos. Aquí está mostrando hilos y recursos. Fijaros que ya no está inventándose colores. Todavía no tenemos muchos estilos, pero lo ha hecho bien, vamos a decir. Ha añadido el acceso para ver todos los resultados. Ahí voy a ir después. Quiero ver el filtrado. Si yo pincho en hilos, evidentemente me va a mostrar el hilo. Y en recursos igual. Si le digo miembros, va a mostrar el empty state. Perfecto. Bueno, a esto hay que darle comida, hay que darle cariño. Pero bien, está funcionando. Escape. Lo que no recuerdo es si tenía yo la opción de... A ver, comando K, control K. No. No tengo posibilidad de... No. Hay una cosa que le quiero pedir. Un atajo de teclado para lanzar el Spotlight. Vamos a decírselo antes de probar el listado general. Me vuelvo aquí y le voy a decir, si no lo tienes, añade, le voy a poner el típico atajo de teclado para lanzar el Spotlight. Prepáralo para Win y
Mac OS. Por ahora Composer, bien. Dice Tomás. Pídele a los de IT que te pongan un Monokai. Me perdí. Me perdí, Tomás. Y después dices, y si hubiese muchos resultados, tiene un alto máximo. Entiendo que puede tener un alto máximo. Sí, un alto máximo debería tener. Podríamos hacer que muestre hasta una cantidad de resultados. Y en todo caso ahí podría o hacer scroll, que no me convence mucho, o ahí sí aplicar, usar el botón. Por lo que dije, a ver, por lo que dijiste, por lo del Glass en MacOS, que dijiste que es mucho. No me entero, estoy medio... Es viernes, Tomás, es viernes. A ver, vamos a ver. Me vuelvo otra vez al navegador de el admin. Vale, está el típico control K, pero claro, no me funciona porque sí me funciona. Sí me funciona. Vale. Le pido que genere, le pido en otro hilo que genere, por ejemplo, 7 posts y 7 recursos. Es quemar muchos tokens, porque no lo quiero meter yo ahora. Lo voy a probar. Yo lo probé con Antigravity cuando estuve bytecodeando mi web con Astro y me generó un montón de contenido, bastante un placeholder bueno. A ver, voy a probarlo otra vez, aquí, por primera vez. Y luego seguimos dándole cariño al Spotlight. Venga, vamos a decirle, y aquí sí voy a tirar de Composer. Pero se lo voy a preguntar. Esto era Shift Tab, ¿no? Ask. ¿Puedes crear contenido placeholder para recursos del hub y post? En principio esto. Quiero ver cómo para recursos del hub y blog y post del blog. Quiero 13 de cada uno. Me imagino que lo va a meter en la base de datos, evidentemente. Blog categories, ¿inventará también las categorías? Ah, vale, vale, vale. Creo que lo que me está dando es los comandos para ejecutarlos. Vale. Porque no tengo conectado Supabase a Cursor. Creo que es por eso me lo lanza. Ok, entonces yo tengo que coger todo esto, que eran las categorías. Vamos a ver. Me voy a mi SQL Editor, modo Ask. Ah, bueno, en modo, a ver, me pone, estoy en modo Ask, así que no puedo insertar. No, le digo así que lo haga él. Bueno, si se lo pido que lo haga él, va a usar tokens, entiendo. Entonces lo que puedo hacer yo es, se lo voy a lanzar. Copio, me vengo aquí, SQL Editor, un momento. Crea las... error. No, que lo haga él. Que lo haga él.
Hazlo tú. Tío, Tomás dice, en Composer no debería ser caro. Que genere la Nipson así piensa menos. Vale. Creando, comprobando si puedo aplicar migración a Subabase. Migración creada. 6 categorías del hub, 5 categorías del blog, 13 recursos aprobados, distribuidos en todas las taxonomías. 13, vale. Para aplicarlo, elige una opción. Esto, si lo tienes, no tengo el clip. A ver, aquí me está... Esto no. ¿Cómo lo aplico? ¿Dónde? Madre mía. Hostia puta. Me metí en una buena. Me metí en una buena. A ver, Juan. Opción 1. SQL, no, SQL Editor. Abre SQL Editor. A ver, abre el archivo. Vale, abro este archivo. Me lo voy a copiar entero. Vale, y ahora sí. Ok, ya empezamos con un error, pero le voy a decir que lo... a ver si lo hice bien. Success no. La opción 1 me da este error. Aquí estamos viendo uso real de alguien que no controla este tipo de cosas. OnConflict coincide con las restricciones reales de tu base de datos. Reviso el esquema y corrijo la migración. Vale. Reescribiendo la migración. Editando. Será este. Lo voy a cerrar y voy a dejar que lo abra otra vez. Ah, bueno, aquí está. Esto es lo que está tocando, me parece. El error venía, abre el archivo. Ok. Lo copio y se lo lanzo. Sí, ¿no? Correcto. Vamos allá. Run. Success. Funcionó. Trato la ira como un amigo. Me caigo. Ok. Perfecto. Bueno, ahora vamos a probar el navegador. Correcto, aquí se ve. Se ve. Digo yo, si hay más posts en el blog, aparecerán, ¿no? Ahí están los hubs y en el blog también. Y los hilos. Hostia. A ver, vamos a ver qué hizo. Miembros no, evidentemente. Todos los posts. Ok. Con su paginación. Uy, la paginación. Yo quería poner, no sé si lo comenté con alguien de vosotros, quería poner un botón de cargar más. Quería quitar esta paginación vieja. Vale, los posts, bueno, están así como de aquella manera, pero no me importa. Está usando como distintos formatos de Markdown. Recursos. Ok, también con su paginación, que no me gusta. Ok, vale. Y ahora, bueno, aquí puedo buscarlo. Bueno, y en hilos también, ¿no? No, en hilos no. No le pedí hilos, ¿no? No, no le pedí hilos. Vamos a ver. Control K. Le puedo poner diseño. Hostia, ahora sí. A ver. Le puso scroll.
Le puse scroll y vamos a ver cómo funciona esto en responsive. Ok, ocupa el espacio de la pantalla, hay que darle cariño totalmente. Aquí me está dando 7 y aquí me daba 8, ¿no? Con design. No. No me daba 8. A ver, a ver. Voy a recargar otra vez. Control K. Ah, no. 7. No sé qué miré. Ok. Acceso. Si bueno, más allá de lo que es el diseño, funciona. Esto no lo probé todavía. Ok. Esto es como una especie de filtro, digo yo. No me termina de gustar. O es que si yo... A ver, si yo quito esto... bueno, es que en realidad es como un trasunto del spot. Esto hay que volver al inicio. Bueno, hay cosas que de esto que no me convencen. Vamos a ver qué otra cosa puede ser. CSS. No. UX. Ver todos los resultados. 7. A ver, algo más. Memoriceli. Grande. Grande. Como un recurso. Correcto, correcto. ¿Habrá puesto la web? Puso la web. Madre mía. Puso la web. Ok. Puso. Bien, bien, bien. Bueno. Más allá de esto. Ay, no lo probé para navegar. Ok. Vamos a ver con... Entramos a Interaction Design Foundation. Con su web también. Bueno. Pero, ¿ves? Aquí estoy leyendo lo de Tomás. En la primera prueba que hiciste mostraba 8 de los resultados. Se lo pregunto. Se lo pregunto. Se lo pregunto. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a cerrar. Hay algo que me confunde. El storytelling. Viva el storytelling. En la primera búsqueda que hice, con la palabra justo design, me mostró 8 resultados. Y las veces siguientes y en las búsquedas siguientes me mostró 7 resultados para design. Estoy cayendo. Revisa qué pasa y arréglalo. Revisa qué pasa y dímelo. Vale, Tomás, te estoy leyendo, pero tú a veces me responde como si lo estuviese ya probando. Es que le diste hacia atrás al vídeo, ¿verdad? Porque, a ver, Tomás dice que con diseño dan 8. Pues puede ser.
Le tengo fe a Tomás. Le tengo fe a Tomás. Y me lo va a decir, Juanito, correcto. Y yo preguntándole, gracias, Tomás. Y me lo va a decir, Juan, es que escribes mal. Investigo la búsqueda de... Madre mía. Más allá de mi error, lo hizo bastante bien. Has vuelto a mirar el directo, ¿no? Bien, 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 Tomás. ¿Lo cancelo o le digo que lo dejo que... Bueno, Composer no usa mucho, así que... Madre mía. Cancelado. Me voy a ir a la implementación del buscador. A ver, lo que sí voy a decir es... marca la tarea de creación del Spotlight como hecha y añade una nueva para iterar el diseño y el UX del mismo. ¿Qué hora es? 37 minutos. Voy a decirle que... Completada, ok, nueva tarea, iterar diseño UX del Spotlight. Diálogo flotante, filtro, vale. Ahora, otra cosa más. Busca tres tareas de front pequeñas para hacer. Por cierto, dije que estamos en Discord. La comunidad está en Discord y todos los días allí hablamos de UX, de UI y de IA aplicada al UX y al UI. Y los jueves, como ayer, hacemos una charla de voz, que quien quiere entra como escucha y quien quiere entra para participar con sus comentarios y preguntas. ¿Qué me dice este hombre o esta máquina? Mejorar el empty state del hub. El empty state del hub. Problema. Cuando no hay recursos, el mensaje dice intenta con otra búsqueda o categoría. Pero en esa pantalla no hay búsqueda, solo ordenación. Esto es una cosa que, a ver, pone ¿qué hacer? Diferenciar tres casos, hub vacío, categoría vacía, bueno, aquí hay cosas para hacer. Mensaje CTA acordes, sugerir recurso, si el usuario puede contribuir, sustituir entidades HTML por caracteres normales, conectar account section a datos reales. Muestra datos como hardcodeados. Este 2 me parece más interesante que meterme con la 1 ahora. Muestra datos hardcodeados. juanpol@uxfomo, juandemo. Y el botón guardar, no hace nada. Esto es... Vale, ya entiendo qué es esto. Está hablando de esto. Creo. Esto era todo cartón piedra. Las notificaciones no, pero la privacidad tampoco, pero la seguridad sí. A ver, voy a decirle... A ver si hay más información. Account section. El scroll bar, en lo que dijo Tomás. Vamos a hacer lo siguiente. Ponte con la
2 y la 3. A Composer, ¿no? Bonus rápido, limpieza. Search bar y setting layout no se importan. El bonus está bueno. En ningún sitio. Bórralos. Borrarlos evita confusión. Bueno, después le voy a decir que lo haga. A ver, voy a meterme con Firefox y está el usuario que es el Juan Paul. Cierro esto. A ver si aquí estaba el Juan Paul @xfomo. ¿Dónde está? No, era aquí. No, era aquí, mirad. Creo que era en el perfil. Bueno, account section. No me acuerdo, son muchas cosas, son muchas cosas. Perfil. ¿Dónde estaba el Juan Paul @uxfomo? En algún lado lo tenía. Pero no es aquí. Bueno, ya lo arreglará, así que no hay problema. Cuenta. Aquí tengo mi correo, no tengo ningún uxfomo. Bueno, vamos a ver. Implementado, las tareas 3 y 4. Antes de pedirle la bonus, le voy a leer. Account section con datos reales. Email y nick vienen de session y profile, sin fallbacks demo. Vale. A lo mejor estaba antes y yo cuando lo intenté mirar ya estaba corregido. Miembro de user created Subabase, añadido, nick e idioma no son. Nick e idioma son de solo lectura. El nick apunta, vale. Guardar cambios, deshabilitado, aviso aproximadamente. Eliminar cuenta, muestra toast informativo, ok. Scroll bar visible. Un solo estilo para Firefox. Y WebKit, como pedía Tomás. Thumbnail, Sam, visible al 55% de opacidad sin depender del over en HTML. Track con bla, 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 bla. A ver, esto lo voy a probar. Esto no lo voy a probar ahora. Confío. Bueno, lo que en realidad lo que puedo hacer es. Ay, perdón. No estaba mostrándolo, lo siento. Estaba leyendo aquí lo que me había dicho. Y ahora en este navegador voy a ver. Hablaba de esto, que es toda información. Correcto. Y en el otro, de esto. Ok. Hay una cosa que me resulta un poco raro. Juan Pablo Olmo tiene un barra perfil y Glendito también. Esto es un mojón. Vamos a venir aquí. Vamos a probar primero lo del scroll. Que me lío. Firefox. A ver, Firefox. Está aquí. Recargo. Ok. Se ve finito. Está más grande. 55% de opacidad. Y en Chrome debería ser igual, ¿no? No tengo ningún Chrome abierto. Pero lo voy a ver yo. Y lo voy a... No funciona, ¿eh? En Chrome se ve bien. Se ve siempre, constantemente. No hace falta hacer scroll. Perdón, hacer over. Cuando haces over, la barrita que se puede arrastrar se intensifica. Pero aquí no. A ver. Sigo viendo distintos scroll bars en Firefox y Chrome. Arréglalo. Y lo otro que le voy a pedir es que
me lo voy a ir apuntando aquí. Me lo voy a apuntar aquí mientras que la máquina trabaja. Le voy a decir, hay un error que tenemos que arreglar. Todas, no. La URL de un perfil de usuario debe ser barra, ¿cómo se llama el arroba? Barra nickname. Ahora mismo todos los usuarios tienen la misma URL. Lo copio, me vengo aquí otra vez. Revisando los estilos de scroll bar actuales, el problema Chrome aplica bla bla bla. Ahora Firefox usa el mismo camino de render. Vale. Si aún volvería a scroll bar, si aún notas diferencia, dime en qué página concreta. Vale. Si es una página versus un panel interno. Mientras tanto le voy a decir esto. ¿Hay contexto? 31. Sí. Voy a probar otra vez. Firefox. Recargo la... Esto está así. Y se me voy a Chrome. Chrome. Aquí. No. No. Sí, igual. Lo dejamos para después. Eso. Me interesa más ahora lo de la URL del usuario. Y lo del bonus. ¿Qué era lo del bonus? ¿Dónde está? Bonus rápido. Limpia esto. A ver si arreglan las rutas. Dice Tomás, no está implementado que el usuario pueda descargar su información. No, no está implementado. Está hecho con cartón piedra, si mal no recuerdo. Lo habíamos puesto en su momento. Seguridad, creo que estaba... ¿Lo ha quitado? No, en cuenta. No, lo ha quitado. Lo ha quitado. Uf, vamos poco a poco porque me estoy volviendo loco. A ver, vamos a ver lo del perfil. Que también tiene su aquel esto, porque esto no es tan fácil como decirle pinta la URL con el nickname del usuario. Lo que hay que decir es que, y hay que decidir es si el usuario va a poder cambiar su nickname. Si lo va a poder cambiar, tanto si lo va a poder cambiar o cuando se genere un nuevo usuario, el sistema va a tener que chequear si ya existe un usuario que tenga la misma URL. Madre mía. Si seguimos con WordPress, es buena idea. No, era mentira. Vamos a ver. Voy a ir a miembros. Vamos a tirar a Glendito, a Juan y a Tomás. Glendito. Le he quitado el barra perfil, pero como todavía no tenemos la ruta exacta de la comunidad definida, por el momento funciona. Lo que le voy a decir es lo siguiente. Antes de seguir con lo del bonus. Añade en el to do definir
política de creación y edición de nickname y URL de perfil de usuario. La premisa es que no puede haber. La premisa es que cada usuario tenga un Slack único. Muy buena, Felipe. ¿Qué tal? Desde Colombia. ¿Qué modelo estoy usando? Hoy estoy usando Sonnet y Composer. Bueno, es que Tomás te había respondido. Y le está diciendo Tomás a Felipe que Composer 2.5 está creado a partir del Química 2.5. Y está como dicen, fine-tuneado, ¿verdad? Se graba el live, dice DenuXS. Denux. Sí, se queda grabado, Denux. Y bienvenido, porque nunca te había leído, creo. Y tampoco a Felipe. A ver, esto terminó, ¿no? No, sí, terminó. Y yo tengo que pincharlo aquí. Hecho el perfil, añade la política, lo añadió. Política de nickname, de nick y URL del perfil, cubre formatos, Slack reservados, unicidad de base de datos. Viva Composer. A ver, vamos a decir lo del bonus. Ahora ponte con esto. La limpieza esa. Y llevamos 53 minutos. ¿Cómo lo veis? ¿Qué tal se portó hoy Cursor y Sonnet y Composer? No me he olvidado de OpenCode, ¿eh? No me he olvidado. Listo, eliminado. Bien. Dame algo más de front. Facilito. Facilito que es viernes. Denus dice, me acabo de suscribir, soy nuevo por aquí. Pues bienvenido. Y gracias. Limpiar entidades HTML sueltas. Separar mi perfil de editar perfil en el menú del avatar. Esto estaba apuntado. Arreglar el empty. No, esto no. Limpiar la entidad. Dale con la 3. A ver, me da 1, 2, 3. No me da una 4 y me da una bonus 5. Ah, no, me da un bonus de 5 minutos. Marcar en tareas pendientes como hechas ya implementadas. Claro, amigo. Ponte con la 3 y aplica el bonus. Edith dice, Tomás, creo que no fueron necesarios los tambores. A ver. Una pregunta. Por ejemplo, el Spotlight que hemos montado hoy. Bueno, ahora está limpiando cosas. Creo que antes de diseñarlo, deberíamos definir exactamente, deberíamos definir y diseñar o personalizar componentes reutilizables y meterlos y marcarlos con ese estado frozen, congelado, que yo apliqué con Cursor en mi sitio web que estoy haciendo.
porque esto no está hecho. Y eso creo que si lo hacemos, o lo hago yo en offline, o un día que me conecte, nos va a permitir ya meternos un poquito más con el diseño final, o con el diseño base para que sea el diseño final. No sé qué opináis. A ver, listo. Entidades HTML, todo limpio. Perfecto. Bonus, tareas bien. Quedan entidades sueltas en admin. Limpia las entidades. Mirad. Limpia las entidades sueltas en admin. Hola, Barbie Kleinman. Kleinman. ¿Qué pasa con definir flujos y alcance primero también? Brilla por su ausencia. Dice Tomás, Antonio, antes de empezar el en vivo, yo creo, Juan Paul, eso no lo entiendo, Antonio. Barbie, expláyate un poco más, por favor, que es viernes. ¿Cuál es el stack de tecnologías de esta web? Estaba usando Vite, creo, y Supabase, ¿verdad? Tomás, échame la mano ahí. Os recuerdo que yo no soy developer. Yo tengo conocimientos de HTML, CSS y solamente llevo 33 años haciendo diseño UX UI, pero no soy developer. Eli dice, pensé que llegaría hoy Tomás con alfajores. A ver, Barbie, dame más información. Limpieza entidades sueltas en admin. Listo. Quedan más cosas para limpiar. No, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a abrirle un hilo y voy a ir a copiar lo que me dijo Barbie. Y se lo voy a pegar aquí. Me dice un viewer de YouTube esto. Barbie queda grabada y grabada. ¿Qué me quiere decir? Yo creo que sé por dónde vas, pero sin el vídeo concreto, a mí, claro, el vídeo trata de lo que estamos haciendo hoy. Respuesta útil, si quieres contestar. Ay, esperad. La ironía, evidentemente. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué te está diciendo en tu caso concreto? En el vídeo se ve algo como abrir el repo, ir a la tarea, arreglar rutas. Correcto. El viewer no discute que eso funcione. Te pregunta retóricamente, ¿y el paso de antes de tocar? Claro. Flujos, cómo entra un usuario. Bueno, eso lo estamos... Claro, es que tú, si te refieres a eso, hay cosas que tenemos definidas a lo compadre desde hace semanas. Bueno, mira, Tomás se lo está respondiendo de otra manera. Se hizo hace un tiempo y los flujos raros se anotan para pulir, correcto. Gracias, Tomás. Qué bueno, me encanta. Me encanta. Tomás dice, Barbie, se podría decir que sí, lo definimos en charlas de Discord, por cierto, sí. Vente Barbie
y lo hablamos un día entre todos. Bueno, 1 hora y 49 segundos. Me voy satisfecho con Sonnet y Composer.